Saludarlos en el amor del Señor, esperando que hayan llegado con bien, victoriosos este domingo. Una semana más que el Señor nos permite vivir como hijos de Él, dependiendo de su gracia. Me gustaría comenzar este sermón preguntando si hay alguien de los presentes que les encante pagar impuestos. Imagino que la respuesta siempre va a ser, si pudiésemos eliminar la carga de impuestos, sería extraordinario. De hecho, tenemos algunos impuestos en Chile que son exclusivos en Chile, no se ven en ninguna otra parte del mundo. Podemos hablar incluso a la contribución o el impuesto al combustible, a los libros, a los medicamentos, asuntos esenciales para la vida, y hay en otros países que se reduce el cobro de impuestos a esas cosas. Y el impuesto, por definición social o civil, legal, podemos decir que son pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa con el fin de financiar los gastos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. O sea, los impuestos no recibimos inmediatamente cuando se pagan algo a beneficio nuestro inmediato, pero confiamos en que el Estado lo administra de buena manera y los invierte en los servicios y bienes públicos. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy día es cómo realmente impuestos venidos del cielo son usados de buena manera. Vamos a estar centrados hablando de un tercer impuesto que el Señor llama diezmo, que son tres tipos de diezmos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo el pueblo del Señor debía de confiar en que entregando lo que el Señor le estaba pidiendo que entregasen, iba a ser administrado de la mejor manera posible. Cómo eso iba a ser un medio de bendición a los más desaventurados de la nación, a los más pobres. Pero la iglesia del Señor debe de entender que, de acuerdo a esto mismo, a estos principios, la iglesia debe de entender que responder a la gracia de Dios también es en un actuar dadivoso, obediente. La iglesia debe de entender que responder a la gracia de Dios es de una forma dadivosa y obediente. Vamos a tener una segunda parte de lo que se expuso la semana pasada, que llevaba por título Responde a la dávida de Dios, o Respondiendo a la dávida de Dios. Y vamos a colocar como título a este sermón también Responde a la dávida de Dios, parte 2. Responde a la dávida de Dios, parte 2. Y vamos a leer los versículos del 12 al 19 del capítulo 26 de Deuteronomio. Versículo 12 del capítulo 26 de Deuteronomio dice así la palabra del Señor. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del 10º, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel.
Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. No sé si ha leído en alguna otra parte un propósito más honorable, que puedan tener algún pago de impuestos, pero lo que vemos acá es algo sublime y divino. Vamos a orar para entrar a la explicación de este texto. Padre, en el glorioso nombre de Jesús oramos, agradecidos de tu misericordia, entendiendo que tú eres quien sostiene nuestra vida. Tú eres, Señor, quien nos has traído desde las tinieblas a tu luz admirable y nos has dado una nueva identidad. No somos, Señor, enemigos tuyos, sino que estamos reconciliados contigo. Somos cada uno en particular parte de tu familia y de tu pueblo, y en esta hora juntos queremos exponernos a tu palabra y que la obra de tu Espíritu Santo sea obrando en nuestra vida, sea transformando nuestra mente y dedicándonos al servicio que tú quieres que te brindemos desde que hemos sido salvos hasta el día de tu venida. Y también entendemos que hay un propósito eterno para todos los redimidos allá en la gloria. Oramos, Padre, confiando en que tú eres el que hace posible todas estas cosas. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos es dar al Señor de lo consagrado a Él. Dar al Señor de lo consagrado a Él. Algo importante es entender que la idea de impuesto no es extraño en nuestro diario vivir, pero en este caso busca regular ciertas cosas de lo cotidiano, de la vida de los israelitas en ese entonces. Lo que sí estaba buscando mostrar era un corazón compasivo con el pobre, así como el Señor era compasivo con la nación, una nación que era en su momento pagana, que nació de lomos de alguien que era idólatra, como lo fue Abraham. El Señor estaba mostrando cómo su compasión no solamente era de Él hacia ellos, sino que ellos también entre ellos debían tener un corazón compasivo. Evidenciaba un sometimiento a la vez. Se obedecían esto a la autoridad de Dios que gobernaba la nación de Israel. No era la administración del pueblo algo que pasaba por los líderes de la época, los representantes de cada tribu. No, pasaba directamente por la autoridad de Dios revelada conforme a su ley, conforme a su poder que había expuesto con la liberación de ellos cuando salieron de la esclavitud en Egipto por medio de milagros. Ahora tenían que entender que esa misma autoridad no estaba solamente puesta para hacer prodigios, sino para ser reverenciada, para ser obedecida, para ser temida. Y en este caso en cosas tan sencillas como el apartar algo para el Señor, y eso se ha invertido de buena forma para los más necesitados del pueblo. Apuntaba también a confiar que la provisión es de Dios, los bienes son de Él, y si Él pide algo de lo que nos ha dado, se le debe de dar. Y ese es un principio que se mantiene hasta el día de hoy. Lo que nosotros tenemos y poseemos no son, finalmente tienen la firma como si nosotros fuésemos el propietario final, sino que somos gozadores de los bienes que el Señor quiere que poseamos, y Él es el dueño absoluto de todas nuestras cosas. En este caso, cuando habla de diezmo, es un décimo apartado o consagrado al Señor. El diezmo especificado en estos versículos era únicamente de un producto agrícola, algo de cultivar la tierra, y como se mencionó y se enseñó la semana pasada, el pueblo era nómade, y esta
esta verdad estaba apuntando que iban a estar asentados, iban a tener su tierra, iban a tener su casa. Iba a ser de ellos, iban a poder cultivar su tierra, iban a poder proyectarse con el futuro de cómo iban a vivir con su gente, con sus familias. Van a tener productos de la tierra, no iban a estar vagando por aquí y por allá, sino que iban a estar asentados, iban a ver cómo el Señor bendecía sus vidas. Entonces de eso iban a sacar, iban a apartar. Es conocido este diezmo como el tercer diezmo, o podamos llamarlo en un impuesto de tercera categoría. Un impuesto es un diezmo con el fin de beneficiar a los más necesitados. Este se le conoce como un diezmo de bienestar ofrecido cada 3 años para los pobres o más necesitados que estaban entre ellos. Se podía dar al tercer año del ciclo de 7. Recuerdan que en la ley se establecía un año donde era el año sabático, el año del perdón, el año donde toda deuda era cancelada. Entonces ellos tenían que guardar ciertas cosas durante el transcurso de ese tiempo, o mejor dicho, en el tercer año esas cosechas tenían que ser guardadas, conservadas, apartadas. Y luego en el año sexto también era un ciclo de 3, considerando este ciclo de 7 años, cómo el Señor administraba el tiempo para la vida de Israel. Ahora, esto se diferencia del primer y más conocido diezmo, el cual es el diezmo levítico, que se usaba para sostener a los sacerdotes y levitas que servían en el pueblo. El diezmo levítico dedicado a los levitas para que ellos puedan vivir finalmente. Esto se encuentra en Levíticos 27 y también en Números 18. Y el segundo diezmo, si bien partimos del tercero, continuamos con el primero y después ahora terminamos con el segundo, es un diezmo que sería usado para la celebración de convocaciones de adoración en el santuario. En el capítulo 14 se habló de eso, cómo ellos debían de guardar, cómo se debían de programar, cómo debían de guardar ciertas cosas para que en ese año pudiesen ir a adorar al Señor. Esto se encuentra, como ya mencioné, en Deuteronomio 14. Ahora, ¿cómo se mencionó este diezmo, este impuesto? Debe ser recolectado una vez que ya estuviesen en Canaán. A diferencia de la ofrenda que se mencionó la semana pasada, que era del momento en que entraran, tenían que cultivar las primicias y entregarlas. En este caso era un impuesto permanente según los tiempos ya estipulados. Ahora, esto también tenía que ser llevado a cabo una vez que entrara en la tierra de Canaán. Aparentemente entendemos que este diezmo no fue llevado al santuario o el lugar de reunión central, sino que fue distribuido localmente a los sacerdotes que estaban en la región de Israel, de Canaán, para que el levita que recibía esto fuese quien distribuyese conforme a la necesidad con los inmigrantes extranjeros, con las viudas y también con los huérfanos. Si bien era un receptor también, pero él era el que también distribuía según la necesidad. Ahora, es interesante que en esta parte encontramos una segunda declaración. ¿Se acuerdan de la primera cuando Pastor Matías la semana pasada mencionaba sobre una declaración, una pronunciación, un juramento prácticamente delante de Dios? Del versículo 5 decía: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con los pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Bueno, ahora también tenían que declarar algo delante del Señor. Y está diciendo el versículo 13, cuando vayan a entregar esto, dirás: delante de Jehová tu Dios he sacado lo consagrado de mi casa. O sea, da a entender que fue obediente a recolectar ese año las cosechas y las ciertos bienes que podían ofrecer, esos frutos de la tierra que deberían de ofrecer. Fue diligente. He sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado.
Esto es importante, porque con esta declaración, con esta afirmación está diciendo: Señor, he sido fiel, me he sometido a tu voluntad. Señor, he tenido un corazón compasivo porque entiendo que tú has sido compasivo con nosotros. Señor, confieso que tengo una dependencia en ti y que para tener un buen pasar no necesito echar mano a lo que es tuyo, a lo que es consagrado, está apartado para ti, y he visto tu provisión cuando he tenido incluso que apartar esa parte del fruto de la tierra. Está declarando eso. He puesto mi corazón en la necesidad de la gente. He visto la necesidad incluso de aquellos que nos lideran para guiarnos al camino que tú has mandado que recorramos, conforme a la ley que has revelado. Eso está diciendo: le he dado al levita, le he dado al extranjero, le he dado al pobre. No he discriminado a ninguno, no he menospreciado a ninguno, no he considerado una necesidad más grande que la otra. Todos necesitan de tu provisión y he obedecido. Es una respuesta a la gracia de Dios. Señor, he recibido tu bendición y soy consciente de tu bendición en mi vida, soy consciente de tu misericordia, soy consciente de tu gracia y obedezco gozosamente. Obedezco sabiendo que estoy bajo el dominio de mi Dios vivo. Obedezco sabiendo que estoy obedeciendo al Dios de mi salvación, que me rescató de la esclavitud, el cual me tenía oprimido. Esto es interesante. ¿Saben por qué? Porque en Egipto no solamente eran oprimidos y esclavizados de acuerdo a un asunto físico, sino también eran agobiados con cobros de impuestos. Es una realidad histórica. Eran golpeados, trabajaban, les daban comida, pero también tenían que estar pagando. Era impresionante. Ahora, con gozo, el israelita podía mirar a la gracia del Señor y decir: bueno, de lo que tú me has dado yo te entrego. Versículo 15 dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Queridos hermanos, aquí es uno de los textos, si no es el primer texto que indica dónde está la morada santa de Dios. Esta es la primera referencia bíblica que apunta que Dios habita en los cielos, que habita en las alturas y que su morada es santa, y que de allá inclina su vista hacia nosotros, que de allá escucha el clamor de su pueblo cuando gime, de allá ve nuestra obediencia, nuestra desobediencia. Desde lo alto de los cielos, el Señor ha decidido también compartir su gracia en este lugar que es estrado de sus pies. Es interesante entender que esta ley está colocando en la mente de las personas: Dios es altísimo, Dios es sublime, Dios es glorioso, Dios es santo, Dios habita en las alturas. Nadie puede acceder a su presencia, a su gloria, sin que Él intervenga. Solamente porque Él interviene podemos mirar su gloria. Solo porque su gracia es suficiente, que viene a mostrarnos esa verdad divina a nosotros, podemos decir que entre medio del pueblo está la morada de Dios. Moisés les mandó al pueblo guardar estas dos ceremonias, la que mencionamos de las primicias y ahora este tercer diezmo. Todos los vegetales eran muestra de la fidelidad, o todo el fruto de la tierra muestra de la fidelidad de Dios. Y en todo esto vemos que no es nuevo, el Señor ya lo había anticipado. Podemos ver que en el peregrinar el Señor ya había anticipado esta verdad, esta ley, cómo debía de comportarse el pueblo. Estas ofrendas especiales eran dadas para celebrar cuán bueno ha sido el Señor y cuán gloriosa ha sido la libertad que hemos tenido. Establecimiento en un lugar, y desde allá podemos saber, desde ese lugar podemos saber que desde el cielo donde el Señor está, hace que la tierra prometida siga fluyendo leche y miel. No es como una fuente en vez de
agua en un lugar, en un estanque hubiese leche, no, sino que estaba hablando fundamentalmente que la ganadería y la agricultura iba a ser bien fructífera. Esa es la referencia, es una idea de dar a entender que nunca va a haber escasez, que siempre va a abundar en la leche y la miel en ese territorio de Canaán. Entonces su bendición continúa sobre su pueblo cuando el pueblo de Dios entiende que nunca ha sido por una capacidad humana, una capacidad propia militar, incluso de administración sabia, que pueden ser prósperos. No, son libres, son una nación, son un pueblo, después se convierten en un reino porque el Señor así se lo propuso. Porque el Señor así les quiso dar esa libertad, y si tienen para dar es porque el Señor ha bendecido sus vidas, solamente por gracia. Ahora, esto es interesante porque en la iglesia no entendemos que hay impuestos para los creyentes. No vemos que cada cierta altura del mes debemos de decir: hay un impuesto, hermano, usted no ha pagado el impuesto al Señor, así que páguelo. Nos estamos diciendo también que vemos los hermanos que trabajan con agricultura 20. Hermano, ¿dónde están las primicias? No, no vemos eso en la iglesia. De hecho, los estados cumplen hoy ese rol en cuanto a pagar los impuestos, cobrar los impuestos para el servicio y el beneficio general. Eso ha sido soberanía de Dios. En el antiguo pacto entendemos que el pueblo de Israel tenía un estado dirigido por Dios. Esas leyes, incluso en lo civil, eran dirigidas por Dios. Las políticas tributarias eran de parte de Dios. Las políticas financieras eran de parte de Dios. Los presupuestos anuales eran de parte de Dios. Hoy en día no. Sabemos que hay una soberanía, pero hay estados, le falta poco para ser anti-Dios, pero son laicos. Y ellos, en cierta medida, se les ha traspasado esto. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un cambio de tiempo. La nación de Israel, con el antiguo pacto, llegó hasta el cumplimiento o la venida y la consumación del nuevo pacto. No es que Israel ha sido desechado, no, sino que vino un nuevo pacto, un nuevo tiempo, una nueva administración del tiempo según el plan soberano de Dios, y ahí surge la iglesia. Ahora, el pueblo debe de responder frente a los requerimientos de Dios, sí, y esto es una muestra de fe y confianza en el Señor y de amor también. Ahora, ¿por qué digo esto sobre los impuestos y los tributos que están ahora bajo la espada del Estado? Bueno, veamos Romanos 13. De hecho, aquí en Romanos 13 nos presenta cómo los ciudadanos creyentes en un Estado que es contrario al Señor deben de responder frente a la legislación, siempre y cuando la legislación no nos sujete a pecar. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, la labor específica del Estado era sancionar a aquel que cometía delitos. Y después se establece, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Ahora, ¿cómo responde la iglesia frente a la realidad de la necesidad de la congregación?
con el mismo principio de que si hemos sido bendecidos con la gran bendición del Señor, y no solamente con la bendición de haber sido salvados, sino también con la bendición de tener recursos, ofrendar de acuerdo al Señor ha puesto en nuestros corazones. Y eso es lo que el Señor impone a la iglesia. La iglesia de Cristo no tiene tal impuesto como nación, sino el dar una ofrenda de amor a Dios y también en consideración a los hermanos, incluyendo incluso a los servidores que están puestos para liderar a la iglesia. Si bien en el Nuevo Testamento no tenemos un mandato que mantenga la misma forma de guardar nuestras cosechas cada 3 años, bueno, y luego traerlas al templo, tenemos principios detrás claros de ser dadivosos. Si te invita la Biblia en el Nuevo Testamento a atender las necesidades de los hermanos. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no solamente a los hermanos, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso en el Nuevo Testamento es la aplicación de cómo el Señor administraba los recursos en el Antiguo Testamento para que el pueblo del Señor también mantenga eso vivo, un corazón compasivo que da de acuerdo a lo que el Señor le ha dado. Y de hecho, en 1 de Juan 3, versículo 17 dice, y coloca una advertencia, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra a contraer él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y nos dejan la pregunta expectante. Si tenemos bienes y vemos necesidad y nos hacemos los desentendidos, que es una muestra de que nuestro corazón se ha cerrado hacia el hermano, ¿cómo mora el amor de Dios? Y eso está en el Nuevo Testamento. Amados, esto debe conducirnos a tener una respuesta de un corazón agradecido y afectado por la gracia, que da con alegría, no porque se alegre de ver la necesidad del hermano, sino porque entiende que al hermano, si él puede, lo va a ayudar. 2 Corintios 9:6. Leamos un poquito en adelante, dice un poquito antes. Versículo 1. Cuando a la administración es por demás, además, que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano. En esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, está hablando de ofrenda, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, versículo 7, de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que la ofrenda se prepara, eso también es lo que entendemos. No es lo que nos encontramos justo en el día y creo que tengo algo. No, y lo ofrendamos. La ofrenda es preparar tu corazón para adorar al Señor con darlo de lo que tú has recibido de parte de Él. Y el asunto que Dios establece, la imposición que Dios establece es que siempre debemos de dar. Nunca es con la intención de sacar un gran porcentaje de lo que ganamos mensualmente. Ahora, si somos honestos con el Antiguo Testamento, ellos daban
cerca de un 23% con todos los impuestos. No era un 10% solamente, era prácticamente un 23% con todas las ofrendas. Incluso podemos agregarle las voluntarias que les nacía del corazón. Entonces, nosotros que hemos recibido gracia sobre gracia, podemos tener de partida, dar quizás una ofrenda libre conforme lo que el Señor me haya dado, me haya propuesto en el corazón, eso doy. Pero debe ser también proporcional con la idea de cómo el Señor te haya prosperado. Lamentablemente, a veces nos topamos con una tranca, una barrera de obstáculo que nos hace imposible avanzar porque empezamos a decir, si no doy el 10, no doy. La verdad, hermano, es que todos entendemos que hay veces que hay un ingreso bajo que no nos da para ofrendar lo necesario, lo que nosotros en nuestra mente y lo que el Señor consideramos, lo que el Señor me está demandando hacer. Pero hermano, conforme a lo que el Señor ha propuesto en tu corazón, conforme tú hayas sido prosperado, puedes dar. Y eso es lo que busca el Señor con estos principios, con estos mandatos. Ahora, frente a ello, tenemos que hacer la pregunta y tenemos que ser bien honestos con nosotros delante del Señor. ¿Cómo he respondido frente a la necesidad de los hermanos y cómo respondemos frente a la realidad que el Señor me dice que si hemos recibido de su gracia debemos de dar? Ha sido de una manera tratar de no verme involucrado con tantas cosas, con tantas vidas, o inmiscuirme tanto en la vida del hermano que quizás podemos ganar confianza, una confianza que no quiero, o se puede generar una costumbre, una tendencia. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Y cómo reaccionamos frente a la idea de que si el Señor me ha prosperado, debo de ofrendar? ¿Cómo respondemos ante eso? Hermanos, debemos de mirar al Señor y su cruz, porque el Señor no tenía necesidad de deshacerse de su gloria, esa gloria visible, donde era adorado por los ángeles, era adorado por toda criatura celestial, para venir con semejanza de hombre, morir como un maldito, expuesto a la vergüenza y a la maldición de los hombres, bajo la ira de Dios, para que nosotros hoy en Él podamos ser enriquecidos. El Señor no tenía ninguna necesidad, del que lo necesitaba éramos tú y yo. Si hemos recibido esa gracia, el poder ayudar en lo terrenal a las personas, no debería costarnos. Ahora, frente a ello también es importante señalar que más que evaluar la cantidad, estés evaluando tu corazón. Cuando ofrendas, ¿lo haces por compromiso o porque el Señor te ha dado ese deseo y ha propuesto en tu corazón de ofrendarle a Él como medio de adoración? Piensa en eso. ¿Estoy adorando al Señor con lo que estoy ofrendando? El Señor, más que ver los ceros, está mirando tu corazón. A la misma nación de Israel llegó un momento en que le dijo, no me traigan más primicias. Les dijo eso porque eran rebeldes. No me interesa lo que sacrifican. No me importa. Ustedes hablan de que me creen, de que me aman, de que me adoran. Falsos, hipócritas. Adoran a Dios de balde. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pareciese como que el Señor a esa nación en ese entonces, en ese momento, cuando hacían todo su sacrificio, el Señor giraba, miraba para otro lado y no miraba desde el cielo deleitándose cómo ofrendaban. Es tu corazón, querido hermano. ¿Cómo estás dispuesto a responder al Señor después de haber recibido tan grande dávida perfecta que es nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que está diciendo finalmente, cómo responder a la gracia de Dios por obediencia al Señor. Y eso va de los versículos 16 al 19, son 4 versículos, pero es interesante porque estos 4
versículos concluye la explicación de Moisés de estas estipulaciones, de este llamado a cumplimiento a la ley, este compromiso total por parte del israelita con su Señor y sus mandatos. Estos versículos pueden ser vistos como una ratificación de lo que venía a ser el pacto, porque debemos de recordar que este pueblo que iba a entrar era la descendencia del que salió de Egipto. Entonces aquí también vemos una fe personal, propia, y no por una herencia. Tenían la gracia de parte de Dios que decían, el Dios de tus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de ahora de Moisés. Pero ellos también tenían que comprometerse con el Señor. Ellos también debían de confesar que Jehová, el Señor, es su Dios y que aquel Dios también es su Señor. Porque toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Por eso las expresiones del versículo 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy, en ese momento. Versículo 17 dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Y en el versículo 18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. O sea, estaban ratificando el pacto. Esta generación no iba a entrar simplemente porque sus padres eran personas que habían creído. De hecho, sus padres habían muerto en el desierto. Si era por herencia, ellos también tenían que haber sido muertos. Entonces, en ese día el Señor lo estaba confrontando y le estaba diciendo, tu Dios te manda hoy, has declarado solemnemente hoy, y Jehová ha declarado que hoy pasas a ser su pueblo. Esta mención de entrar en una relación de pacto con el Señor es importante y que debe de tener una resolución en su corazón el pueblo de Israel. En ese momento la resolución era, Señor, lo que tú digas, eso voy a hacer. Lo que tú me digas creer, eso voy a creer. Lo que tú me digas que debo de dar, eso voy a dar. Es manifestar al Señor, Señor, da por hecho todo cuanto nos has establecido. Cuando ellos dicen amén a los términos del pacto, es estar diciendo deliberadamente, reconociendo que el Señor es su Dios y que le prometen obediencia de todo corazón junto con un deseo de escuchar la voz de Dios. Señor, da por hecho que vamos a obedecer lo que tú nos mandas. Da por hecho, Señor, que tú eres exclusivamente nuestro Dios. Da por hecho, Señor, que vamos a atender solamente a tu voz y no a las voces de religiones paganas. Dios les garantiza la gracia y gracia sobre gracia. Les asegura que eran su pueblo, los cuales se escogió por encima de todas las demás naciones para recibir sus bendiciones y un llamado de testificar. Un testimonio que no se puede comparar con ningún otro. Testificar de la gloria del único Dios verdadero que existe y existirá en el mundo. Entonces, tenían la importancia de verse confrontados ante la ley y decir, Señor, somos tu pueblo. Entramos en una relación de pacto contigo. En este caso, les recuerda el versículo 16. Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Esa diferencia no es sinónima solamente. Estatutos se habla de ordenanzas y ceremonias, como las que hemos visto. Los decretos son asuntos civiles, incluso los juicios y los castigos, como hemos visto en predicaciones anteriores. Deben ser obedecidos tanto los estatutos y cómo debemos de tratarnos civilmente. Debe ser obedecido todo lo que Dios establece para adorarle en cuanto a la ceremonia formal y en cuanto a la vida práctica del día a día. Debían de obedecerlos con todo el corazón, con toda el alma. El compromiso era de sujetarse a lo que Dios ha prescrito. Esperaba un compromiso en amor y devoción.
Dios no busca una simple ejecución, sino una comunión profunda con su voluntad y obedecerla conscientemente. Está hablando, está solicitando, adórame personal, intencional y deliberadamente. Adórame de una forma personal, intencional y deliberadamente. Deliberadamente quieres cumplir con lo que yo te estoy estableciendo. El cumplir por cumplir no es recibido por Dios. No lo es. Si fuese así, queridos hermanos, no tendríamos pecado. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas solamente porque entendemos el compromiso? Y ahí nuestro corazón debe de arrepentirse. Está bien proceder, pero mientras vas procediendo, reflexiona. Señor, estoy cumpliendo esto porque me da gozo y si no estoy sintiendo el gozo, quiero gozarme, Señor, porque estoy obedeciendo a tu gracia, estoy respondiendo a tu amor, estoy respondiendo a tu perdón, a la vida eterna, a la herencia, a que soy contado como uno de los herederos del cielo, no como un destinado al infierno. Porque estamos definiendo, Señor, hermanos, queridos hermanos, que cuando el Señor establece estos parámetros, estamos evidenciando de los que van camino a la Canaán celestial o los que se pierden por siempre en el infierno. No es solamente pasar a vivir una buena vida próspera en una tierra abundante. Da a entender este texto, queridos hermanos, que la fe en la obediencia es la que aprueba la respuesta a la dávida de Dios. Da a entender este texto que la fe en la obediencia es la que aprueba a Dios frente a la respuesta de su dávida. Versículo 17 encontramos que contiene un testimonio de que en ese día el pueblo de Israel estaba confesando su fe en el Señor, su fe en Jehová, Jehová de los ejércitos, en Jehová el Creador, en Jehová el Proveedor. Y se comprometían con serle fiel y andar en sus caminos. Esto es maravilloso. Y quiero que pienses en un sentido estricto que andar y recorrer el camino del Señor es por la fe. Pero una fe fundada en lo que Él dice y establece. Andar el camino del Señor, recorrer el camino o los caminos del Señor es uno que se transita por fe, pero no una fe crédula en cualquier cosa, sino en su palabra, en lo que Él establece y entender que lo que Él establece es lo mejor para nuestra vida. Junto con ello, también es importante decir que cuando no tenemos claridad de qué hacer y cómo vivir, es importante escuchar su voz. Y es importante reconocer que esto es siempre. Y hermanos, así es la vida del creyente y la del pueblo de Dios. Es su relación con Dios, escuchar la voz de Dios, consultar a su palabra, vivir por fe. La forma de adorar mediante las ceremonias, mediante los cultos, se sostiene solamente por escuchar la voz de Dios y mirarlo en la palabra. La interacción con el prójimo se fundamenta en la palabra del Señor. Su manera de cómo resolver asuntos civiles. Quizás no tenemos una pena que nos coloca azotes, pero sí tenemos unos asuntos civiles que resolver que debemos de pensarlo como hijos del Señor mediante su palabra. Su forma de interactuar con la realidad del mundo incrédulo. ¿Cómo sabemos qué hacer? Por medio de escuchar la voz de Dios. La manera en cómo tratamos con el pecado. ¿Cómo respondemos? Conforme a la palabra del Señor. La manera de encontrar y vivir en santidad. Conforme a la palabra del Señor. La forma de cuidar, velar por nuestra familia y por nuestro pueblo conforme a la palabra del Señor. Tienes que escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios viene a ser la voz de Dios hoy. La voz del Espíritu Santo es la palabra del Señor. Si quieres saber absolutamente cómo debes de conducirte en la vida y en la vida de iglesia, consulta la palabra del Señor. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios nos da el testimonio perfecto de la voluntad soberana de nuestro Salvador. Absolutamente todo lo que vivimos debe ser ajustado conforme a lo que Dios dijo y lo que Dios dice en su palabra.
no podemos pasarla por alto. Si la pasamos por alto, vamos a estar despreciando la voz del Dios vivo. El pueblo, versículo 18, vemos de Deuteronomio 26, vemos que es exhortado a lo siguiente: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. El pueblo declara que no son un pueblo que no tienen a alguien que los dirija. El Señor da testimonio de que son suyos. Ahora se entiende que la fe particular es parte de la fe del pueblo. En este texto identificamos la relación de uno con Dios y la relación de muchos con Dios. La relación que iniciaba de manera plena desde entonces, porque hoy era cuando el Señor le estaba diciendo que era su pueblo, que se habían declarado como personas que creían en el pacto y iban a obedecer el pacto. El tiempo de la formalidad para decir ahora sí somos es importante. La celebración de lo que es el pacto del Señor es lo que establece el vínculo oficial entre Dios y su pueblo. Acá vemos una nueva identidad que el pueblo de Dios recibía y debía de comprender. Somos y le pertenecemos a Dios. Somos el pueblo santo de Dios. Nos sometemos a Dios, seguimos a Dios, obedecemos la ley de Dios, amamos a Dios. No tememos, no tenemos ni adoramos ídolos. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestra autoridad. Dios nos libertó para que le sirvamos. Nos salvó de pura gracia. Esta adoración personal ahora también es congregacional, personal y deliberada. Todos nos identificamos ahora como pueblo del Señor. Termina este capítulo señalando la importancia de entender cuál es el fin por el cual Dios hace todas las cosas. Si vemos un bello cielo estrellado, si vemos una hermosa flora, si vemos una diversa fauna, si vemos grandes mares y encontramos un universo infinito, es todo por honor, fama y gloria de Dios. Si vemos a pecadores salvados viniendo en arrepentimiento y fe por la sangre del Señor Jesucristo, es para la gloria de Dios. Si tú eres obediente a la palabra del Señor y puedes decir: respondo con un corazón sincero y devoto delante del Señor con lo que Él me manda, no es para tu gloria, no es para el aplauso personal, sino para la gloria de Dios, porque el que hace posible todas esas cosas es el Señor. El Señor le promete al pueblo hacer una alabanza para Él, si es que se sujetan a esto. Si es que en su corazón no codician la gloria que le pertenece a Dios, si en su corazón no codician el ser más y más prósperos. Esta era una condición, sean como una flecha direccional que apunta hacia Jehová, el Salvador, a Jehová el Señor, a Jehová el único verdadero, a Jehová el Creador digno de alabanza. Sean esa punta, esa flecha direccional que apunta a la gloria del único Dios verdadero. Esto se le estaba pidiendo a la nación de Israel. Y queridos hermanos, nosotros no tenemos un propósito muy distinto. Todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha predicado, todo lo que se enseña, si no lo tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, si no lo empezamos a atesorar en nuestro corazón, no estamos cumpliendo por el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado para que seamos personas que están alumbrando la gloria de Cristo. Estamos mostrando al mundo que hay un Salvador realmente que cambia al hombre, que cambia al pecador, que cambia a aquel que era esclavo de Satanás, que era esclavo de sus vicios. Dios es el que liberta nuestras vidas completamente de todo peso de mal, de todo engaño, de toda malicia, de toda mentira, de toda falsa gloria de vida. Hermanos, ¿dónde estabas tú
¿O en qué estabas tú cuando el Señor salió al encuentro? Cuando el Señor te salió al encuentro. Si el Señor no te hubiese salido al encuentro, ¿en qué estarías? ¿De qué pecado te habrá librado el Señor? No solamente te perdonó todas las cosas que hiciste, sino te ha librado de un montón otras que podrías haber hecho, sin ningún peso de conciencia, ningún cargo de conciencia. Todos nosotros éramos personas descarriadas, que buscaban los deleites del mundo antes que de Dios. Puedes decir, hermano, yo no maté a nadie. Murió uno en tu lugar, y ese es Cristo. Las personas sin el Señor pueden recibir la mejor educación, el amor más afable de padres cariñosos, y aún así despreciarlos. Pueden recibir una enseñanza, una educación real, como si fuesen príncipes, pero pueden despreciarlos como la basura. Porque en el corazón del hombre no está necesariamente reconocer lo que es bueno, lo que es puro, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, sino satisfacer sus propias necesidades. Esta ley, queridos hermanos, establece un principio claro: da de gracia, así como de gracia recibiste. Y empieza a recordar y pensar que tu vida que tienes hoy no se compara, si has creído en el Evangelio, no se compara con la vida que podrías haber tenido perdida en tus delitos y pecados. Si has creído en Cristo, eres libre para amarle a Él, para servirle a Él, para gozarte y deleitarte en Él. Disfruta a tu Señor, disfruta esa libertad. Y es así como esta verdad del Antiguo Testamento se aplica también a la iglesia. Porque somos transformados de idólatras a verdaderos adoradores que glorifican el nombre del Señor. Mi vida no apuntaba hacia el cielo. Mis pecados cada vez se volvían más graves y profundos. Podía tener una máscara de ser alguien que era correcto con los padres, pero tenía delirios de poder. Cada vez estos pecados me esclavizaban más y se hacían más visibles. Pero el testimonio interno de sentirme que estaba muerto era evidente. Pero glorioso el día en que Jesús me encontró. Bendito el día en que Jesús me libertó, en que me llamó y me ofreció ese pacto nuevo en su sangre. Me dijo que ya estaba pagado, ya estaba todo saldado. No tengo nada que recompensarle, solamente dedicarme a disfrutar lo que Él ya me ha entregado. Una vida nueva que está dispuesta a entregarse a Él como sacrificio y también como ofrenda a los demás. Así es con cada creyente. Y si no has traído eso como resolución a tu corazón después de que has conocido al Señor, permíteme dirigirte una vez más hacia la cruz de Cristo. Mira al Señor, mira sus padecimientos, confiésale a Él tus pecados y disfruta de su gracia. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti, entendiendo que todo lo que podemos hacer solamente se sustenta por tu bondad. No somos los fuertes, no somos los sabios, no somos, Señor, los obedientes. Todas esas cosas, si se ven en nuestra vida, solamente ha sido por tu gracia. Y así será hasta el día de tu regreso. No podemos minimizar tu gracia en ningún sentido, sino alabarla porque es una fuente que nos permite disfrutar lo que en un comienzo no teníamos, una relación eterna con el Dios vivo,
una herencia eterna de un Padre amoroso y una eternidad con el Dios eterno. Bendito tú eres, Señor Jesús. Te alabamos y te agradecemos todo. En el glorioso nombre de Jesús.